Muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca de el mito y la mitología griega. El mito. Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera del tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. Los mitos, en este sentido, forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. La mitología, como tal, es la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente, asimismo el origen y razón de ser de todo lo que los rodea. En este sentido, los mitos ofrecen explicaciones sobre el origen del mundo, de los dioses, del hombre en la tierra, de la fundación de las culturas y las naciones, de los seres, las cosas, las técnicas y las instituciones, así como sobre el origen del bien y del mal, y los relatos asociados con la idea del fin del mundo. Los mitos responden preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por el pueblo, que se han venido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos de manera oral o escrita. Como mito, por su parte, también se puede designar aquella historia ficticia de elaboración literaria en la cual se condensa alguna realidad humana y que tiene determinada significación universal, como el mito del Sísifo, que proviene de la mitología griega y que Albert Camus recreó en un libro. Características del mito. Los mitos se caracterizan según el antropólogo y etnólogo francés Claude Lévi-Strauss por tratar narrativamente preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. Estar protagonizado por conceptos contrarios y irreconciliables como creación, destrucción, vida, muerte, dioses, hombres, bien, mal, que definen de alguna manera los polos filosóficos de la cultura que los creó. Al final, brinda una reconciliación de los contrarios irreconciliables para calmar la angustia o brindar un cierto sentido de armonía, justicia o paz. Diferencias del mito y leyenda. La diferencia fundamental entre mitos y otros relatos populares radica en su fusión cultural clave. Mientras los mitos ofrecen explicaciones narrativas y fantásticas para eventos de una gran importancia cultural o filosófica en su cultura, como el origen de la Tierra o de las constelaciones en el cielo, como en el ejemplo anterior, las narraciones populares ofrecen más bien relatos tradicionales de enseñanza moral, que funcionan en pos de una moraleja final que busca transmitir valores. En el caso de las leyendas, estas suelen narrar versiones fantásticas y explicativas de eventos reales e históricos. Por ejemplo, la leyenda del Cid campeador, por ejemplo, reconocibles y a menudo con protagonistas reales. En cambio, los mitos no son comprobables y suelen ubicarse en tiempos inmemorialmente antiguos, ya que suelen apuntar a temas originarios o fundacionales. Mitología griega. Cuando hablamos de la mitología griega, nos referimos al conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia, considerada como la cuna cultural de la civilización de Occidente. Está recogida en un conjunto diverso de textos sobrevivientes a la historia, en los que se da cuenta de cómo los antiguos griegos se explicaban el mundo, practicaban su religión y representaban su cultura, así como en esculturas, ilustraciones, cerámicas y otras formas de arte que responden al mismo imaginario. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, de 1250 años antes de Cristo, según Heródoto,
o también los poemas de Hesíodo sobre los génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos idías. Origen de la mitología griega. Hay diversas teorías sobre el origen de la mitología griega. Algunos establecen que los hechos narrados provienen de sucesos reales que se fueron narrando de manera cada vez más vinculada a lo divino, o que simplemente eran interpretaciones de los mitos sagrados religiosos originales, o incluso que no son más que complicadas alegorías de un culto mucho más simple. Sin embargo, se sabe a ciencia cierta que los griegos antiguos se inspiraron en el imaginario de otras civilizaciones vecinas del Asia Menor y Oriente Próximo, o de civilizaciones previas a la helénica, como la micénica, la cretense, la minoica, etc. Personajes de la mitología griega. Aparte de los dioses, algunos de los personajes más famosos de la mitología griega son Heracles y Hércules, hijo de Zeus por fuera del matrimonio. Era un semidios odiado por Hera, quien lo empujó a cumplir con 12 trabajos. Era el más grande de los héroes griegos. Helena de Troya, la desencadenante de la cruenta guerra de Troya al huir del palacio de su esposo Menelao con el joven troyano París. Aquiles, semidios hijo de Zeus y de una ninfa. Era invulnerable excepto por sus talones. Pereció en la guerra de Troya. Perséfone, hija de Deméter, fue raptada por Hades para ser su esposa y llegó con este a un arreglo: 6 meses en el inframundo y 6 meses en la tierra, dando origen así a las estaciones. Edipo, rey de Tebas, luego asesinar por error a su propio padre y desposar a su madre, con la que tuvo descendencia. Al enterarse de sus crímenes, se saca los ojos y se exilia a sí mismo. Muchas gracias por el video.